¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 32 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hablar de lo que tú o alguien más no ha estado haciendo, y te servirá para decir ideas como: él no se ha estado sintiendo bien hoy, tú no has estado bebiendo suficiente agua, ellos no han estado ayudándome esta semana, yo no he estado yendo al gimnasio últimamente, y muchas otras ideas similares, pero en inglés. La forma continua de los verbos como sintiendo, bebiendo, ayudando, yendo, etc. en español termina con ando o endo. En inglés esta forma continua termina con ing, como en feeling, drinking, helping, going, etc. Y en ambos idiomas se usa la forma continua para todas las personas. Lo que sí es diferente es la parte que va antes de eso, es decir, la parte yo no he estado, tú no has estado, él no ha estado y demás. Para expresar no he estado, no has estado, no ha estado, no hemos estado, no habéis estado y no han estado, en inglés usas have not been o has not been, dependiendo de la persona. O igual puedes juntar estas dos palabras y usar la contracción haven't been o hasn't been. La forma de las palabras separadas es un poco más larga y se considera ligeramente más clara y formal, mientras que la forma con las contracciones es más corta y se considera un poco más informal, pero es la más común en inglés conversacional. Las palabras have y has que se usan en estas ideas no tienen nada que ver con el verbo tener, sino que se usan como auxiliares para expresar el verbo haber en sus formas has, ha, hemos, habéis y han. Veamos para qué persona usas cada opción. Para decir yo no he estado, en inglés puedes decir I have not been o I haven't been. Después de eso puedes agregarle el verbo continuo y el complemento que quieras para decir ideas como I have not been working o I haven't been working. Yo no he estado trabajando. Para decir nosotros no hemos estado o nosotras no hemos estado, puedes decir we have not been o we haven't been. Ambas frases de inglés significan lo mismo, solo que una es más larga, clara y formal, y la otra más corta e informal, pero muy común. Para decir ellos no han estado o ellas no han estado, dices they have not been o they haven't been. Ambas frases de inglés significan lo mismo. Para decir tú no has estado, usted no ha estado, ustedes no han estado, vosotros no habéis estado, vosotras no habéis estado y vos no has estado, en inglés dices you have not been o you haven't been. Las dos formas de inglés significan cualquiera de las 6 frases de español. Y para decir él no ha estado, dices he has not been o he hasn't been. Para decir ella no ha estado, dices she has not been o she hasn't been. Y para decir no ha estado, cuando hablas de algún animal o cosa, dices it has not been o it hasn't been. Nota que para estas personas no usas have not o haven't, sino que usas has not o hasn't. Recuerda que been es el verbo ser y estar, pero en la forma de sido o estado. Para ideas como las que practicarás hoy, usarás el significado estado y been lo usas para todas las personas. En cuanto a su pronunciación, se pronuncia con una i corta que suena ligeramente como been, been. Como dijimos, hay dos formas para hacer este tipo de ideas. Una es más larga, clara o formal, y la otra es más corta e informal, pero muy común, especialmente en inglés conversacional. En esta clase practicaremos con la forma corta, que es la más común, pero recuerda que la forma más larga también es correcta y puedes usarla cuando quieras. Te puede ser muy útil cuando quieres ser muy claro o un poco más formal. Entonces veamos las partes que necesitas para hablar de lo que tú o alguien más no ha estado haciendo.
Para eso necesitas 5 partes. 4 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte es la contracción haven't o hasn't, dependiendo de la persona. La tercera parte es el verbo been, para decir estado, y se usa para todas las personas. La cuarta parte es un verbo continuo, que son las formas que en español terminan con ando o endo y en inglés terminan con ing. Y la quinta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Para decir yo no he estado estudiando hoy, en inglés dices I haven't been studying today. Nosotros no hemos estado estudiando hoy o nosotras no hemos estado estudiando hoy, dices we haven't been studying today. Si notas en estas ideas de inglés, lo único que cambia es la persona. Todo lo demás es igual. Por eso es muy importante siempre mencionar a la persona o cosa de la que hablas en inglés. Para decir ellos no han estado leyendo o ellas no han estado leyendo, en inglés dices they haven't been reading. Nota que en estas ideas no usamos el complemento, pero aún así son correctas, ya que el complemento es opcional y depende si la idea lo necesita o no. Para decir tú no has estado lavando los trastes, usted no ha estado lavando los trastes o ustedes no han estado lavando los trastes, dices you haven't been washing the dishes. Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él no ha estado trabajando recientemente, en inglés dices he hasn't been working recently. Ella no ha estado trabajando recientemente, she hasn't been working recently. Y recuerda que en inglés siempre se menciona a la persona o cosa de la que hablas, incluso cuando la misma idea en español no la usaría. Por ejemplo, para decir no ha estado lloviendo recientemente, en inglés dices it hasn't been raining recently. Usas la palabra it cuando hablas de alguna cosa o animal y es muy común para hablar sobre el clima o de alguna situación. Y estas son un par de cosas que te puede servir tener en cuenta para hablar en inglés de lo que alguien no ha estado haciendo. Primero, también puedes usar la forma sin contracción para expresar estas ideas. Por ejemplo, en lugar de decir I haven't been sleeping well, yo no he estado durmiendo bien, puedes decir I have not been sleeping well. Ambas ideas de inglés tienen el mismo significado, solo que la última es un poco más formal o más clara. Y por último, si tienes duda del nombre gramatical de esta estructura, se llama el presente perfecto continuo y también le llaman el presente perfecto progresivo. En esta lección lo estás viendo en su forma negativa. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase para que se entienda mejor. Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Veremos el verbo y complemento feeling well, que significa sintiéndose bien. La doble E del verbo feeling se pronuncia como una I larga o doble, y la letra I se pronuncia como una I corta. Feeling well, feeling well. Y usaremos el verbo drinking, que significa bebiendo o tomando cuando hablas de líquidos. Se pronuncia como se escribe, drinking, drinking. Y usaremos el verbo y complemento helping me, que significa ayudándome. La H de helping se pronuncia como si fuera una J suave. Helping me, helping me. Y usaremos la frase going to the gym, que significa yendo al gimnasio. La palabra gym empieza con el sonido y, que es el que usas en palabras como George. Going to the gym, going to the gym. Y usaremos la frase sleeping a lot, que significa durmiendo mucho. La doble E del verbo sleeping se pronuncia como una I larga o doble, y la I se pronuncia como una I corta. La O de a lot se pronuncia como una A profunda. Sleeping a lot, sleeping a lot. Y usaremos el verbo practicing, que significa practicando. Se pronuncia como se escribe, practicing, practicing. Y usaremos el verbo y complemento doing anything, que significa haciendo nada. La palabra anything significa nada cuando la usas en una idea negativa, como en no estoy haciendo nada. La A de anything se pronuncia como E y la TH es la TH suave de inglés que haces como soplando entre la punta de tu lengua y los dientes de arriba.
doing anything, doing anything. Y usaremos el verbo reading, que significa leyendo. Las letras EA de esta palabra se pronuncian como una I larga o doble, y la D de reading la puedes pronunciar como D, reading, o en inglés americano se pronuncia como R, reading, reading. Y usaremos el verbo y complemento using Facebook, que significa usando Facebook. El verbo using empieza con una I, using, y la palabra Facebook está formada de la parte face, que significa cara, y book, que significa libro. Using Facebook, using Facebook. Y usaremos la frase listening to music, que significa escuchando música. La T de la palabra listening no se pronuncia, así que es listening. Y este verbo usa la preposición to cuando mencionas a qué estás escuchando, como en este caso, música. La U de music se pronuncia como you. Listening to music. Listening to music. Y usaremos el verbo watching, que significa viendo. La T de esta palabra no se pronuncia, solo watching, watching. Y usaremos el verbo y complemento wearing glasses, que significa usando lentes o usando anteojos. El verbo wearing se usa solamente para ropa y accesorios, es decir, para cosas que traes puestas. La A de esta palabra no se pronuncia, solo wearing, wearing glasses, wearing glasses. Y usaremos el verbo frasal getting up, que significa levantándose. La T del verbo getting en inglés americano se suele pronunciar como R y la U de up se pronuncia como A. Getting up, getting up. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Usaremos la palabra today, que significa hoy. La O de esta palabra es un sonido que se llama schwa en inglés. Puedes considerarlo como una U, pero muy suave. Today, today. Y usaremos las palabras enough water, que significan suficiente agua. La E de la palabra enough se pronuncia como una I corta, y la combinación de letras O, U, G, H normalmente se pronuncian como si fuera una A y una F en inglés, así que es enough. La palabra water la puedes pronunciar con T, o en inglés americano esa T la pronuncian como R, water. Enough water, enough water. Y usaremos la frase this week, que significa esta semana. La TH de this se pronuncia como una D vibrante y la doble E de week se pronuncia como una I larga o doble. This week, this week. Y usaremos la palabra lately, que significa últimamente. La A de esta palabra se pronuncia como EI y la E no se pronuncia. Lately, lately. Y usaremos la palabra English, que significa inglés. English, English. Y usaremos la palabra interesting, que significa interesante. Esta palabra de inglés se pronuncia en 3 sílabas y solo usas sonidos I cortos. Interesting, interesting, interesting. Y usaremos la expresión nowadays, que significa en estos tiempos o en estos días, refiriéndose a las cosas que ocurren en el presente. Nowadays, nowadays. Y usaremos la palabra recently, que significa recientemente. La primera E se pronuncia como I larga o doble. Recently, recently. Y usaremos la frase at work, que significa en el trabajo. Es muy común para decir que estamos en el trabajo. At work, at work. Y usaremos la palabra series, que significa series, hablando como de las series que ves en la televisión. La palabra series en inglés no lleva ningún sonido E, sino que se pronuncia con una I corta y la segunda es una I larga, para terminar con la S vibrante o Z inglesa. Series, series. Y usaremos la palabra early, que significa temprano. No se pronuncia la A de esta palabra. El principio se pronuncia como pero con tu lengua muy atrás y debe sonar como monstruo. Early, early. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar negaciones o a hablar de lo que alguien no ha estado haciendo.
Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decir la idea en inglés antes que yo. Con la práctica poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no he estado sintiéndome bien hoy. I haven't been feeling well today. Ella no ha estado durmiendo mucho. She hasn't been sleeping a lot. Nosotros no hemos estado practicando inglés. We haven't been practicing English. Tú no has estado usando lentes. You haven't been wearing glasses. Ellos no han estado ayudándome esta semana. They haven't been helping me this week. Él no ha estado usando lentes. He hasn't been wearing glasses. Yo no he estado usando Facebook recientemente. I haven't been using Facebook recently. Ellos no han estado sintiéndose bien hoy. They haven't been feeling well today. Ella no ha estado bebiendo suficiente agua. She hasn't been drinking enough water. Yo no he estado leyendo en estos días. I haven't been reading nowadays. Él no ha estado ayudándome esta semana. He hasn't been helping me this week. Nosotros no hemos estado haciendo nada interesante. We haven't been doing anything interesting. Ella no ha estado sintiéndose bien hoy. She hasn't been feeling well today. Él no ha estado practicando inglés. He hasn't been practicing English. Ellas no han estado viendo series. They haven't been watching series. Tú no has estado bebiendo suficiente agua. You haven't been drinking enough water. Yo no he estado usando lentes. I haven't been wearing glasses. Tú no has estado ayudándome esta semana. You haven't been helping me this week. Eso no ha estado durmiendo mucho. It hasn't been sleeping a lot. Tú no has estado levantándote temprano. You haven't been getting up early.
Ella no ha estado usando lentes. She hasn't been wearing glasses. Yo no he estado haciendo nada interesante. I haven't been doing anything interesting. Ellas no han estado leyendo en estos días. They haven't been reading nowadays. Yo no he estado yendo al gimnasio últimamente. I haven't been going to the gym lately. Ella no ha estado haciendo nada interesante. She hasn't been doing anything interesting. Usted no ha estado leyendo en estos días. You haven't been reading nowadays. Ella no ha estado levantándose temprano. She hasn't been getting up early. Él no ha estado sintiéndose bien hoy. He hasn't been feeling well today. Ellos no han estado usando Facebook recientemente. They haven't been using Facebook recently. Nosotros no hemos estado escuchando música en el trabajo. We haven't been listening to music at work. Él no ha estado bebiendo suficiente agua. He hasn't been drinking enough water. Usted no ha estado durmiendo mucho. You haven't been sleeping a lot. Yo no he estado viendo series. I haven't been watching series. Él no ha estado yendo al gimnasio últimamente. He hasn't been going to the gym lately. Ellos no han estado escuchando música en el trabajo. They haven't been listening to music at work. Ella no ha estado usando Facebook recientemente. She hasn't been using Facebook recently. Él no ha estado leyendo en estos días. He hasn't been reading nowadays. Ellas no han estado practicando inglés. They haven't been practicing English. Yo no he estado durmiendo mucho. I haven't been sleeping a lot. Tú no has estado yendo al gimnasio últimamente. You haven't been going to the gym lately. Ella no ha estado escuchando música en el trabajo. She hasn't been listening to music at work. Él no ha estado usando Facebook recientemente. He hasn't been using Facebook recently. Eso no ha estado haciendo nada interesante.
It hasn't been doing anything interesting. Ustedes no han estado practicando inglés. You haven't been practicing English. Ella no ha estado yendo al gimnasio últimamente. She hasn't been going to the gym lately. Él no ha estado viendo series. He hasn't been watching series. Nosotros no hemos estado levantándonos temprano. We haven't been getting up early. Ella no ha estado ayudándome esta semana. She hasn't been helping me this week. Yo no he estado escuchando música en el trabajo. I haven't been listening to music at work. Él no ha estado levantándose temprano. He hasn't been getting up early. Ella no ha estado viendo series. She hasn't been watching series. Yo no he estado bebiendo suficiente agua. I haven't been drinking enough water. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda que tocando el nombre de Inglés Simple para Todos, puedes entrar al canal y ver todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.